buenas tardes, bienvenidos cuando son las 7 de la tarde. Damos la bienvenida, en este caso, a José Mateo de Espacio Un Poco de Derecho. No estaba el Marín, está hoy su compañero José Mateo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que fuera de micros me estaba ya indicando, y la verdad es que explicándome como me lo ha explicado de bien, realmente es un tema muy importante y que tenemos que estar muy atentos. Así que, sin más dilación, claro, te doy el micro para ti. Sí, bueno, José, venimos a hablar del IRPH. Uh-huh. Bueno, ahora está bastante en fin, al día en los medios de comunicación por la repercusión que pudiera tener alguna resolución judicial que estamos todos expectantes. Uh-huh. Que en principio estaba previsto para julio y se ha aplazado al mes de septiembre, una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el IRPH, IRPH significa Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Todas las personas que, por suerte o desgracia, tenemos una hipoteca, sabemos que el banco cobra un interés, sí, que normalmente suele ser un interés que es oficial, que suele ser el Euribor, se estima que un 80-90% es en Euribor, y luego algunas personas, fundamentalmente los que contrataron con las cajas de ahorro, tienen lo que se llama el famoso IRPH, ¿vale? IRPH, que significa Índice de Referencia de Préstamos Hipoteca, es un poco la definición. La cuestión del IRPH, ¿por qué es tan conflictiva o está generando tanto problema o tanta polémica? Bueno, básicamente, lo primero evidente, hay que decir, sí que es cierto que desde septiembre del 2013 se dejó de utilizar por las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo venían utilizando las cajas, como sabéis, las cajas en 2013-2012 prácticamente desaparecieron. Sí. Se hicieron transformarse en bancos y se dejó de utilizar lo que se llamaba el IRPH de cajas, porque claro, las cajas tenían su índice y los bancos tenían el suyo, aunque es verdad que lo usaban fundamentalmente las cajas de ahorro, ¿vale? Entonces, pero los que bien eran cajas de ahorro, las hipotecas de las cajas de ahorro que pasaron a ser de bancos, pasaron de tener el IRPH de cajas al de bancos. Bien. ¿Dónde está un poco el conflicto? ¿Y por qué, por ejemplo, con el Euribor no lo hay? ¿Vale? Bueno, básicamente viene por tres motivos fundamentalmente. El Euribor está fuera de toda duda por una cuestión muy sencilla. Está controlado por un organismo regulador que es el Banco Central Europeo, y básicamente el Euribor es el porcentaje o el interés que el Banco Central Europeo le cobra a los bancos por pedirle prestar dinero. Mucha gente no lo sabe, pero los bancos, para hacer operaciones bancarias, le piden dinero prestado al Banco Central Europeo y se lo presta a los clientes. El banco al final es un intermediario financiero. Claro, porque el banco en sí no tiene dinero propio que... Muy poco. Mucha gente se sorprendería si supiera que se estima... Normalmente los flujos del caja de una entidad bancaria no suelen tener en caja más de un 7 o un 8% del dinero. Es decir, si más del 7% de los fondos que tenemos en entidades bancarias fuéramos todos a pedirlo a la vez, quebraría el banco. Claro. No, es que lo que pasó, por ejemplo, en el crack del 29 pasó eso. Todo el mundo se asustó. Bueno, aparte de otros motivos, fue todo el mundo a sacar el dinero en Argentina, si te acuerdas, también sí, pasó claro, con el famoso Corralito. Claro. Pero bueno, vivimos en esta especie de... Sí, que la gente ya quemaba el dinero porque no valía. Ya no valía. Claro, porque, en fin, pero que ocurrió eso. Entonces, en Argentina tuvieron que cerrar las entidades bancarias y aún no quebrar los bancos, ¿no? El Corralito famoso. Entonces, el problema del IRPH es el siguiente. Es decir, el problema es que el IRPH se calcula diferente que el Euribor. El IRPH, en lugar de ser una entidad, por así decirlo, oficial, que yo le presto el dinero, es al dinero al que las cajas o los bancos se prestan entre sí. Es decir, o, mejor dicho, al dinero al que los bancos prestan el dinero a los clientes, ¿vale? Entonces, cada caja o cada banco le prestaba, por ejemplo, a una cantidad a un cliente. Es una decisión de la propia entidad. Los bancos o las cajas comunican al Banco Central Europeo, al Banco de España: yo este mes mi promedio es que lo he prestado al 3%. Y ahora diremos luego otro punto de la polémica dónde está. Llegaba otra caja, otro banco, y entonces al final el Banco Central Europeo, el Banco de España, hacía un promedio, ¿vale? Entonces, ese promedio es al promedio. Imagínate que cada caja eran todos al 3, pues es el 3. Cuando yo pido una hipoteca y me dicen que en vez de Euribor tengo IRPH, a mí me van a cobrar al 3%. Hasta aquí, correcto. Claro, ¿dónde viene el problema? Hay varias cuestiones técnicas. La primera es que no se hace de todos los préstamos
que dejaban los bancos o las cajas a los clientes, sino por entidad. Es decir, no es que si se habían prestado 50.000 préstamos, se habían hecho 50.000 préstamos hipotecarios al tipo de interés al que se han hecho los 50.000, sino la entidad. Entonces, llegó un momento en que dejó de haber muchas cajas y era mucho más fácil controlar un promedio. Es decir, si en vez de 50 cajas, que además son 50, cada uno daba su media. Es decir, era de cada uno de los 50 o 60.000 hipotecas mensuales, por ejemplo, la media siempre es mucho más cierta. Claro. Y si en vez de 50 hice 8 cajas, es muy fácil que entre nosotros nos copiemos o nos busquemos políticas similares de venta, y entonces al final se controla. Si depende de nosotros al dinero, al final, ¿qué acabamos haciendo? Lo acabamos prestando la misma cantidad. Tampoco es casual, y esto es muy importante, que este tipo de índices, fundamentalmente, aparte evidentemente, las cajas lo empezaron a utilizarlo con la expansión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque las cajas y los bancos tontos no son. Y saben perfectamente que los cotas que llegó el Euribor era cuestión de tiempo que empezaran a bajar. Es decir, tampoco es casual que en esta época, 2010, 2008, desde 2008 en adelante, empezaran a ponerse, como ocurrió, las cláusulas suelo. Es decir, son formas que los bancos se fueron protegiendo, las cajas, los bancos, de que ante la previsión de que bajaba el Euribor, yo sé que a ti, aunque te baje la hipoteca, tú no vas a pagar menos de una cantidad, que es una cláusula suelo, o aplicar un índice como el IRPH. Vamos, que se cubrían las espaldas. Se cubrían las espaldas, claramente. Entonces, claro, eso por un lado. Luego, aparte, hay otra cuestión que ahora también comentaremos, es cómo se calcula el IRPH. Porque aquí es otro de los argumentos. Primero, las dudas de que pueda haber un pacto de precios, aunque es verdad que está el Banco de España, pero el Banco de España en realidad no controla si los bancos se estaban copiando o estaban llegando a acuerdos, que siempre ha habido sospechas, nunca se pudieron demostrar. Sino, el banco lo que hace es hacer las medias. Tú a mí me dices que estás prestando el dinero al 3, yo hago un promedio. Entonces, ese argumento yo creo que nunca se ha quedado dejar claro, o nunca ha quedado completamente claro si había o no un acuerdo expreso, que no lo creo, sinceramente, pues sería un oligopolio, ya son cosas más graves, o directamente a todos les interesaba vender a una cantidad mínima, en cierta manera, ¿no? Y ocurre que vas a pedir un préstamo y suele ser bastante similar los tipos de interés, ¿no? Entonces, al final, bueno, todos se protegían. Y luego el problema fundamental es cómo se calcula el IRPH, porque, ¿os acordáis? Hace unos días estuvimos hablando aquí de las famosas tarjetas Revolve y hablamos de dos conceptos. Sí. Te expliqué, el famoso TIN y el TAE. Exacto. Claro, entonces, el TIN lo entiende todo el mundo. A mí me dejan un préstamo al 5%, el 5% es lo que me van a cobrar de interés, ¿no? Pues un préstamo de 1.000 euros, el 5% son 50 euros al año. Eso lo entiende cualquiera. Claro, el TAE es otra cosa. La tasa aduanera equivalente es, me suman ese 5% más si me cobran un diferencial como es el Euribor o el IRPH, que es el Euribor más el 1, ese 1 es lo que gana el banco por prestarme el dinero, o el IRPH más el 0,5, las comisiones de apertura, comisiones de estudios, a todos esos gastos que nos meten, que nos permiten realmente comparar que aunque los dos bancos me presten el dinero al 5, si tú me cobras una comisión del 1 y el otro del 2, a mí me sale más barato contratar contigo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y dónde está un poco el foco, ¿no? Aparte de ese riesgo que hemos comentado de pactar, que si a mí, cuando el Banco de España me dice que el IRPH es al 3%, en ese 3%, como se calcula con el dinero, el TAE, con el dinero al que los bancos, con todos los gastos que conlleva el préstamo, ¿qué hacían los bancos y las cajas? Decían, bueno, como el IRPH este mes está al 3%, como ya están incluidas las comisiones, los gastos, el diferencial, pero eso no hacían los bancos y las cajas. ¿Qué hacían? Cogían el IRPH publicado y le volvían a sumar el interés, es el IRPH más el 1, el diferencial, volvían a sumar las comisiones. Entonces, claro, al final, en realidad, si cuando me cobras un 3% de interés que está publicado el IRPH, que ya van incluidos todos los gastos, sí, me estás cobrando eso, si luego a ese IRPH, que es un 3 en el ejemplo, le sumo un 1% de diferencial, las comisiones de no sé menos, de estudio, de tal, en realidad me estás cobrando por los mismos conceptos 2 veces. Claro, estás hinchando. Claro, me estás cobrando para calcularme el porcentaje. Claro. Y para luego sumarme las comisiones, cosa que con el Euribor no pasa. ¿Vale? Entonces, esos son un poco los puntos. Luego, evidentemente, siempre ha habido una sospecha de que, como todos sabemos, muchas veces vas a pedir un préstamo y vas a pedir un préstamo a una caja
y te decían, aquí lo damos al IRPH más tanto, más 1, más 0,5, o si no, no hay préstamo. Entonces, en muchas ocasiones no te quedaba más elección que como las lentejas que hablábamos el otro día. Pero esa coacción realmente, porque bueno... Es que no es una coacción en realidad. Bueno, no es una coacción, pero te están diciendo, si lo quieres conmigo, acepta estas condiciones, si no, no te lo voy a dar. Bien, esto es un tema delicado. Si realmente el banco, cuando te dice eso, te explicara cómo este tipo de cosas o la repercusión, o te dieran a elegir entre Euribor y IRPH, tú eliges, optas con información básica. Pero la gente, como bien sabemos, no hace eso. La gente lo que quiere es que le den la hipoteca para comprarse la casa de su vida y le da igual, no, o incluso a la entidad bancaria no le interesa explicar demasiado y en cierta manera, y eso también es cierto y hay que ser honesto, muchos clientes tampoco se preocupaban de asesorarse ni de mirar nada, ¿vale? Entonces al final, pero sí que es verdad que en este tema, que aquí sí que es, incluso los letrados o los juristas cuando hablamos tenemos discrepancia, porque claro, siempre está ese concepto en el cual dónde empieza la responsabilidad de un consumidor o dónde empieza o acaba la responsabilidad de una entidad bancaria. Claro, también hay que decir que ahí, lógicamente, pues tienes mucha razón, somos muy cómodos. No nos gustan los papeleos, no nos gustan las palabras raras y lo que queremos es algo rápido. Si la persona del banco es de confianza o lo conocemos, o tenemos en las cuentas... Y, muchas veces, evidentemente, era por confianza, otras veces era porque la gente quería algo ya y no miraba. Claro. Pero aquí es verdad que aunque es un concepto un poco paternalista, y es cierto... es decir, haciendo un símil un poco para que lo entiendan los oyentes, o sea, lo que se espera de una entidad o de una empresa, de una entidad bancaria o de una una empresa, con un consumidor es algo parecido a lo que puede tener, por ejemplo, un padre con un hijo. Es decir, es ese punto en el que evidentemente tú tienes libertad para elegir, pero yo tengo que... Es decir, ahí está, por eso se llama criterio de transparencia. Ser transparente, ser honesto y explicarte. Tienes Euribor, tienes IRPH, hay riesgo, y los bancos lo sabían, y lo saben perfectamente, que el Euribor en los próximos 2 años pueda bajar, con lo cual igual te interesa más el Euribor y el IRPH. Es decir, no se informaba nada, los bancos imponían, si quieres lo tomas y si no lo dejas, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que se ha generado una polémica. Lo que está clarísimo, y eso sí que no hay ninguna duda, es que el IRPH es pero muy perjudicial en comparación con el Euribor. Las entidades bancarias lo vendían, y ahí ya no estamos hablando, como comentábamos antes, de transparencia de información, sino que yo lo que aquí considero es que sí que en ciertos aspectos, y operación por operación, no hablo de políticas de entidades, hablo de personas. El que te vende el préstamo, tu director, tu comercial de tu entidad. Había engaños claros y notorios. ¿Por qué? Porque te decían, vete al IRPH porque el Euribor es más volátil. El Euribor igual ahora hasta el 2, que igual baja, que igual te sube al 5. Vete al IRPH porque es más estable. Pero en realidad eso tiene una doble visión. Sí que es verdad que es más estable, pero es más estable a la baja. Me refiero, cuando el Euribor baja, ha bajado mucho porque el Banco Central Europeo es muy estricto, hay unas políticas monetarias de incentivos, entonces al final baja muy rápido. De hecho lo estamos viendo. El IRPH, como es el dinero al que las entidades bancarias prestamos el dinero a los clientes, cuesta mucho más bajar, porque cuesta mucho que todas las entidades bancarias deciden pasar de cobrar a los clientes un 2 a cobrar un 0,5. Claro. Que eso no suele pasar. Hay un interés. Hay un interés en que todos más o menos se mantenga un status quo. En cambio, yo te planteo lo siguiente. Si el Euribor subiera, hablamos de antes del 2013, que hoy en día esto ya digo que las entidades han dejado de usar el IRPH, solamente lo mantienen para los clientes que aún lo tienen, ¿no? Entonces, evidentemente, si en 2009 hubiera subido el Euribor, no me cabe ninguna duda que los bancos, para poder competir con el Euribor, los bancos hubieran optado por todos, hubieran dicho el argumento de cómo el dinero ahora es más caro y como el mercado está así, todos los bancos hubieran subido los tipos de interés al que prestan el dinero. No tiene ningún sentido que algunos bancos hubieran dejado el Euribor y lo hubieran dejado al 3 y que el IRPH, porque el banco, todos ganan más, tanto si el Euribor está más alto como si
si el IRPH o el tipo al que está más alto, los bancos siempre ganan más. Evidentemente, ¿no? Entonces, ese argumento que daban de que es más estable no es cierto. De hecho, la prueba es 2013, te digo, ¿vale? Estadísticas. Cuando dejó de usarse el IRPH, estaba al 3 el IRPH. Y el Euribor estaba al 0,5. Actualmente, a día de hoy, el Euribor está a menos... Lo miré el mes pasado a menos 1, algo. Es decir, está negativo. El IRPH sigue al 2. Claro, esto trasladado a los consumidores, esto no hay datos porque es complicado saberlo, porque es muy complicado, hay muchas operaciones, pero perfectamente podemos estar hablando de que una persona desde el año 2008 a día de hoy que tenga IRPH en vez de Euribor, pues perfectamente se estima que ha podido pagar 15, 20, entre 20 y 25.000 euros más que su vecino que pagaba Euribor. ¿Y luego si hay algún tipo de compensación cuando sale todo esto y dices, no, oye, que... Ahora mismo estamos... Que un poco vamos al siguiente punto. Vale. Es que estamos... claro, aquí ahora el problema... Es que ya digo, ostras, yo quiero soluciones. Claro, exacto. El problema es que estamos ahora mismo en stand-by. En stand-by. Entonces, aquí sí que es verdad que, en particular a mí, o a los compañeros, o los abogados, o los juristas con los que hablamos, el Supremo en el año 2017 tuvo que mojarse hablando mal, y como suele ocurrir en ocasiones con el Supremo, no se mojó mucho, por así decirlo. De hecho, no se mojó nada. Muy bien. Bastante poco. Y además utilizó una argucia legal, que no es que esté criticando al Supremo, pero... A ver, que son muchas ya las ocasiones en las que el Supremo ha podido pronunciarse de forma abierta y siempre un poco... ha andado un poco por el camino un poco ambiguo, ¿no? Entonces, ¿qué vino a decir el Supremo en 2017, ¿no? Ante un cliente que dijo, ojo, como esto está regulado por Banco de España y hay una normativa en España que lo regula, yo no soy quien para decir si eso es abusivo o no para un consumidor. Claro, lo que no decía, y ahí es donde está el problema, que no entro a valorar, es ya, pero es que a un cliente, más allá de que esté regulado el IRPH en una normativa legal o en un sistema que establece el Banco de España, tú tienes que entrar a valorar si al cliente se le ha explicado o no que podía optar y si le es perjudicial o no. Que eso pasa con todos los productos bancarios. El otro día con las tarjetas lo hablábamos. Sí, exacto. Transparencia, quiere decir, si me han explicado lo que es el IRPH, y aunque me lo hayan explicado, si me están aún así, y aunque me lo explicaran, si él me es perjudicial o no, que es si es abusivo. Entonces, un poco el Supremo tira balones fuera abiertamente. Entonces, llegó esta persona, subió al Tribunal Superior, que ya no nos queda más. Siempre el Tribunal Superior de Justicia no nos vea un poco al rescate de los pobres consumidores españoles, porque es así, y la verdad que es lamentable, pero pasó mucho, tanto en la ejecución hipotecaria como en las comisiones de mora o los tipos de intereses abusivos, como en las tarjetas que comentábamos el otro día, como en las cláusulas suelo. En todo eso, España siempre ha temblado el pulso. El Supremo y los tribunales les ha temblado el pulso siempre. ¿Y eso por qué? La pregunta del millón. Eso es difícil saber. Yo no lo sé. Pero claro, en otros trabajos o en otros aspectos, cuando una persona... Yo solo constato los hechos, sí. José. Es decir, aquí está claro que, en un momento determinado, cuando un tribunal tiene que ser valiente, aquí yo constato los hechos. No se ha sido. No se ha sido... Y a las pruebas me remito, quiero decir... Claro, por eso digo que cualquier trabajo, cualquier persona, cuando no es competente o es incompetente en su labor, lo que es o cesarle o relevo... Es que cuidado, porque el concepto de competencia o incompetencia es relativo. Los abogados y cualquier cliente, cualquier persona que haya ido a ver un abogado, le habrá escuchado siempre que tenemos que ser honestos, explicarle las cosas a la gente, pero siempre decimos lo mismo. El derecho no es una ciencia exacta. ¿Vale? Es decir, esto no son matemáticas. Es decir, yo puedo leerte un artículo de la ley... Aquí cada uno interpreta, de hecho las peleas muchas veces entre letrados y con los jueces es que cada uno vemos cosas diferentes, claro. Porque si las leyes muchas veces no están bien hechas o son contradictorias entre sí, hay conflicto. Es muy difícil hacer buenas leyes. Y en España pues tenemos muchos conflictos porque muchas veces las leyes se hacen como se hacen. Las leyes no las hacen muchas veces juristas, las suelen hacer políticos en el Parlamento, que aunque tienen ayuda, pero muchas veces los acuerdos de ley son pactos políticos entre partidos. Es decir, esto hay que entender un poco cómo funciona. Las leyes no las hacen los jueces, las hacen políticos que muchas veces saben de leyes nada.
Claro, que a lo mejor sería eso una de las cosas que hubiera que cambiar también. Bueno, eso ya hablaríamos de temas muy intensos, muy intensos. Entonces, no estoy diciendo que sean cobardes los tribunales. Estoy diciendo que aquí en España, cuando ha habido que mojarse por las cuestiones de los abusos que se estaban cometiendo con la ejecución hipotecaria, cuando ha habido que mojarse sobre que se estaban cobrando intereses abusivos, cuando ha habido que mojarse por las cláusulas suelo, cuando ha habido que mojarse, en este caso por el IRPH, los tribunales, algunos tribunales, y en este caso el Tribunal Supremo, siempre o ha tirado balones fuera o le ha temblado el pulso. En la ejecución hipotecaria dijo que el sistema era perfectamente legal. Y tuvo que llegar a Europa y darnos un rapapolvo increíble que motivó que hubo que modificar la ley de procedimiento civil y de hecho hace unos días salió la nueva ley hipotecaria. Todo eso viene de aquello. Claro que de un rapapolvo de Europa. Claro, exactamente, que nos sacó los colores. Que está demostrado que algo está fallando, que no funciona. Porque... Sí, yo no sé, realmente yo no sé. Yo no tengo la suerte o la desgracia de ser juez del Tribunal Supremo, pero nunca sabemos o nunca sabremos si son decisiones jurídicas fundamentadas, son influencias políticas o directamente es un concepto de responsabilidad que puede tener un juez que puede pensar o puede llegar a pensar que una decisión suya puede suponer un quiebra económica. De hecho, cuando se plantean ciertos temas de estos como el IRPH, yo no lo sé, yo no estoy en la mente de un juez del Tribunal Supremo que tiene que resolver. Pero soy persona y soy jurista y sé que si yo pongo un dictamen o dicto una sentencia que puede suponer de 7.000 a 40.000 millones de euros para las entidades bancarias, tiembla el pulso, ¿eh? Y es fácil intentar buscar caminos, pues tirar por el camino del medio. Claro, pero es que muchas veces el camino de en medio, el que beneficia no es precisamente al público, al consumidor, es a la gran empresa o al banco que a lo mejor no le hace falta esa ayuda, por así decirlo. Es como haciendo un símil en el fútbol, cuando hay un Barcelona-Betis o Barcelona-Valencia... No hace falta y suelen ser los que al final... Claro, exactamente. Yo no lo sé. Yo te planteo como nosotros lo vemos. Es decir, yo te planteo lo que estoy viendo. Veo que cuando en el año 2011-2012 se planteó que había unos abusos en la ejecución hipotecaria, que prácticamente los letrados que llevábamos a personas que eran ejecutados en este caso, en eso nosotros fuimos pioneros, es decir, nosotros venían los clientes y no sabían nadie nada, o sea, nosotros ya andábamos ahí intentando alegar. Hubo un compañero, un abogado, que se fue el que rompió totalmente, fue un visionario que vio una quiebra en la ley gravísima y fue tan valiente de ir hasta Bruselas, es decir, hasta Estrasburgo, y lavarle la cara tanto al sistema político, a la ley que llevábamos, está vigente en España un montón de años, como el propio Tribunal Supremo, tribunales de audiencias provinciales que habían dicho que la ley era perfectamente correcta. Y le tocó lavar la cara. El Tribunal Supremo en el año 2013 dijo que las cláusulas suelo que te estaban cobrando, que no bajaba el tipo de interés, que solo había que devolver desde 2013. No desde que tú contrataste en 2005. Claro, ¿y por qué 2013? Porque como dictaron ellos la sentencia en 2013, dijeron, bueno, sí, es nula, pero hasta aquí. Ya tuvo que llegar un señor, llegar a Europa y decir, no, desde el principio, otra vez. El IRPH estamos esperando, porque en septiembre, en principio, se va a resolver. No sabemos qué va a salir. Hombre, los rumores dicen, pero bueno, esto nunca se sabe, que sí que es verdad que Europa ha sido muy crítica siempre con el sistema español. De hecho, España es el único país de la Unión Europea que sigue utilizando o ha utilizado un sistema como el IRPH. Es decir, todos los países de la Unión Europea, si tenemos un régimen, es decir, este sentido común, no sé, si tenemos un índice que se llama Euribor, sí, ¿por qué utilizamos IRPH? Esto es es decir, al final es un desfase que viene de nuestro propio sistema. Aquí tenemos cajas de ahorro, que en el resto de países de Europa hay, pero son otra cosa completamente diferente. Es decir, aquí cajas de ahorro que se olvidaron completamente de lo que eran y se dedicaron a ser de bancos. Y se cometieron abusos y se cometieron barbaridades de todo lado. Es decir, eso no ha ocurrido en otros países europeos, ¿vale? Entonces, arrastramos un poco lo que hemos venido siendo, pero la realidad es que si tenemos un Euribor, que es un índice que además se utiliza en el 98% de los bancos, y actualmente prácticamente todos, es decir, estamos hablando de antes del 2013, ¿no? Entonces, ¿por qué interés puede tener un banco en poner otro índice? Hombre, interés propio, está claro. No, te canto a números. Claro. Es decir, te canto a números. Entonces, al final, es evidente que ni se explicaban las cosas, y aunque se explicaran, yo dudo mucho
que se justifique de alguna forma que dos vecinos de la puerta 4 a la puerta 5, uno tenga IRPH y haya pagado 30.000 euros más que el vecino. Cuando igual son iguales, son compañeros de trabajo, tienen la misma formación jurídica o financiera. No se justifica, no se sostiene. ¿Vale? Entonces, un poco, estos argumentos son los que, tanto el hecho de que las propias entidades se lo cocinaban, como el hecho de que te lo están cobrando 2 veces, como el hecho de que no te lo explicaran, es lo que probablemente el Tribunal de Justicia pueda decir que efectivamente es nulo. Y eso entonces puede ser, pues no sé, puede ser realmente un colapso bestial, ¿eh? Estamos hablando de que hay muchísimas personas que se han visto afectados porque están cobrando de más y les puede suponer tener que iniciar procedimientos judiciales. Y bueno, ya se está comentando que si al final el Tribunal de Justicia da la razón, pues que habrá que hacer algo como pasó en su momento con las demandas de gastos, que hubo que reforzar juzgados porque se colapsaron. Vamos, que se prevé movidito. Bueno, no sabemos lo que va a resultar. Puede ser que quede en nada, o puede ser que sea otra batalla judicial bestial, como ocurrió con las cláusulas suelo, con las ejecuciones hipotecarias. Y en esto sí que es importante avisar a la gente que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque las entidades bancarias siempre van muchos pasos por delante de los consumidores. Entonces, ¿qué están haciendo algunas entidades bancarias o qué han hecho? Algunas. Están haciendo varias cosas. Algunos están pactando pasar al Euribor, cosa que está bien. Otros están pactando tipo fijo. Bueno, pues que puede ser determinado momento que una hipoteca, a lo mejor pagas más ahora que el vecino que tiene Euribor, pero sabes que vas a pagar toda la vida la misma cuota, cosa que puede ser, a mí no me disgustan, me parecen interesantes las cláusulas a tipo fijo. Claro, pero la persona que sabe que haya estado pagando de más gratuitamente, claro, ¿qué compensación le dan? Claro, ahí viene el problema. El problema es que, como pasó con las cláusulas suelo, o en este caso, vale, yo te lo quito, te paso a IRPH, a Euribor, te lo paso a tipo fijo, pero primero los gastos de cambiarlo los pagas tú. En muchas ocasiones pasa así, ¿vale? Notaría, registro. Y 2, fírmame aquí como que renuncias a reclamarme todo lo que haya cobrado más. Claro, entonces, mucho cuidado. Yo no digo que la gente no pacte. Puede ser muy positivo pasar a tipo fijo, o puede ser positivo pasar a Euribor, pero mucho cuidado, porque los bancos lo hacen, pero siempre te van a pedir algo a cambio. Claro. No te van a dar nada porque sí. Firme como que renuncias, como que se te ha informado, y renuncias a reclamar cualquier posible compensación por haber pagado además con el RIP. En el hipotético supuesto de que al final el Tribunal de Justicia dé la razón a los consumidores. Claro, que lo suyo, lo lógico sería decir, mira, vamos a pactar y como yo sé que has estado pagando de más, te voy a pasar al Euribor, pero las siguientes cuotas te voy a compensar lo que has pagado de más. Y ya está, sería interesante. Eso es inviable. Eso es absolutamente inviable. Nosotros en el despacho tenemos muchos procedimientos de cláusulas suelo, de cláusulas abusivas y temas de libro, es decir, temas de evidencia de que a personas les habían cobrado muchísimo más y ha habido que presentar demandas y ir hasta juicio para que la entidad bancaria reconozca las cantidades. Eso no es viable. O sea, es decir, que pretender que un banco sin pelear... Tú ten en cuenta que esto es David contra Goliat. Muchos clientes que son personas que son desconocidas, son legas en derecho, no conocen, tienen miedo, nunca han ido a un abogado, se piensan que esto es carísimo. Y en cambio las entidades bancarias tienen servicios jurídicos propios, despachos, lo que quieran. Es decir, estamos hablando de... Lo que la gente tiene que entender es que informarse tiene un coste muy bajo. Es decir, nosotros tenemos un servicio de internet, nos hacen consultas, la primera consulta gratuita online, le contestamos online. Pero mira, me viene estupendo lo que acabas de decir. ¿Cómo pueden localizaros? Claro, mira, nos pueden o bien llamar al teléfono del despacho, es el 96320 2876, o nos pueden hacer una consulta, entrar a nuesra web, marinemateoabogados.es, y tienen o bien un formulario para hacernos una consulta si quieren consultarnos, o bueno, el correo del despacho, que es info@marinmateo.com, y nos pueden hacer las consultas que quieran y resolver las dudas que puedan tener. Claro, lo más importante es eso, que se informen y que no firmen nada hasta que no lo consulten, porque a lo mejor... Claro, es que eso sí, es que la gente... Cuidado. Yo no sé, pero... en fin, esto es una cuestión de cultura, es decir, muchas veces... La gente en otros países, por ejemplo, tienen un concepto mucho más, es decir, preventivo, ¿no? Es decir, la gente no... En España vamos al abogado cuando tenemos un problema. Sí. ¿Es así? Entonces, en Europa, por ejemplo, yo, bueno, por circunstancias estuve viviendo fuera, y allí
la gente, ante cualquier previsión, la que sea, ¿no? La gente primero se asesora. Muchas veces asesorarte a la hora de comprarte una casa, es decir, puede ser una 10ª parte del coste que puede suponer luego tener que iniciar un procedimiento con alguien que te ha vendido una casa que tiene desperfectos, que tiene vicios. Es decir, también es verdad que como todo en esta vida hay abogados o profesionales que son buenos profesionales y otros que simplemente cumplen el papel o le cuentan historias y al final que hay que hacer las cosas bien hechas. Claro, yo lo entiendo. Es asesorarse bien, pero igual que hoy en día todo el mundo, cuando va, por ejemplo, a comprarse un móvil, se preocupa en mirar en los foros de internet, se preocupa en ver qué características tiene uno, qué otro, dónde está más barato, por qué sale más barato, etcétera, etcétera. Igual que son capaces de informarse de todo eso, pues yo creo que de esto es más importante. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque Google es una herramienta es interesante. Todos creo que en un momento determinado nos duele algo y entramos. Sí. Y tenemos todas las enfermedades del mundo. Todas las enfermedades del mundo. Y hoy en día nosotros pues a veces nos vienen con extractos, nos vienen con sentencias, y nosotros le decimos a los clientes siempre mucho cuidado porque las leyes no son... Tú no lees un artículo y ya está, normalmente todo viene en una relación, aunque tú muchas veces pone una cosa y parece que pone lo que es, pero tienes que verlo desde otro punto de vista, o a lo mejor hay que decir que mucho cuidado, ¿no? Es decir, que a mí no se me ocurre ir al médico con un pantallazo de Google diciendo que me dice aquí este señor que yo puedo tener esto. No sé. Sí, claro, como ir al hospital y si eres cirujano, mira, olvídate de la consulta, me tienes que operar de una hernia de hiato porque mira, sale aquí, me tumbo en la camilla y incluso me opero yo, que he visto en YouTube cómo se hace. Afortunadamente, la gente suele ser bastante sensata y no suele hacer eso, pero sí que hoy en día eso está a la orden del día. La gente entra en internet y lee cosas y interpreta cosas y es que a lo mejor es asesorarse con profesionales, como es el caso de Marín, que estamos aquí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que antes de despedirnos, vamos a recordar de nuevo cómo podemos localizaros y así, si alguien tiene alguna duda o está pensando en que a lo mejor su hipoteca no le cuadra mucho las cosas, pues que se informen. Claro, pueden, como comentábamos, pueden llamarnos al despacho al 96320 2876 y solicitar bien una cita o incluso si podemos atenderles telefónicamente si quieren una consulta. O nos pueden hacer o remitirnos una consulta por escrito en la web del despacho, que es marindimateoabogados.es, y allí tendrán un formulario donde podrán hacernos pues la consulta que quieran, dentro de los límites que tiene una consulta por internet. Pero sí que se pueden resolver muchas dudas y se pueden plantear, por lo menos la gente puede quedarse tranquila de ver si luego ya pues se plantearía una visita o eso ya es otra. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias. Un placer como siempre y nos vemos el lunes que viene. Gracias a ti por invitarnos. Hasta luego. Hasta luego.